Bien, nuestra primera unidad comienza con las tres grandes formas que tenemos de resumir información, que son las tablas de frecuencia, los gráficos y las medidas numéricas de resumen. Entonces hoy nos detendremos en las tablas de frecuencia, cómo construirlas y las interpretaciones las dejaremos para nuestras sesiones sincrónicas. Rápidamente repasando algunos conceptos importantes, ya lo hemos hablado, el tamaño de la muestra, ¿cierto? El número total de individuos que se van a analizar, obtenidos, ¿cierto?, de la población objeto de estudio. Importante identificar la variable, ¿se recuerdan? Ya sea discreta, continua, cualitativa, nominal, ordinal, ¿cierto? Identificar la variable, su naturaleza, porque de acuerdo a eso será la estructura que tenga nuestra tabla de frecuencias. Entonces, como su nombre lo indica, la tabla de frecuencias no es otra cosa que un registro de las frecuencias con las que se presenta una determinada variable. Entonces, desde ese punto de vista, si la variable que estamos estudiando es la variable x, presenta distintos valores, ¿cierto? x1, x2, x3, y cada valor de x tomará distintos valores. Independientemente de la naturaleza de la variable, cada valor de la variable, ¿cierto?, es un caso particular. Entonces, vamos a definir n sub i como la frecuencia absoluta, que no es otra cosa que el número de veces que se repite ese valor de x. Luego vamos a definir la frecuencia relativa, que no es otra cosa que el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de casos, que sería el tamaño de la muestra, ¿sí? Por lo tanto, esto, al ser un valor relativo, estará dado en tantos por uno y se interpreta en porcentajes. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, es decir, es la frecuencia absoluta que comentábamos antes, pero ahora se va acumulando a través de las distintas categorías que tiene la variable, ¿sí? Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que no es otra cosa que la frecuencia relativa acumulada a través de las distintas categorías, o lo que sería lo mismo, la frecuencia absoluta acumulada dividido por el número total de casos. De esa manera, entonces, sin entrar en grandes detalles, si nuestra variable analizada fuera el color de ojos, ¿cierto?, que claramente se distingue como una variable cualitativa, nominal en particular, ¿cierto?, la frecuencia absoluta sería el número de veces, o en este caso el número de individuos con esta característica, ¿cierto? Hay 10 personas de las 20 que tienen ojos marrones, hay 2 personas de las 20 que tienen ojos azules, ¿cierto? Y la frecuencia relativa sería cada frecuencia absoluta, ¿cierto?, como hemos dicho, dividido por el número total de casos. Es decir, la frecuencia relativa en el primer caso de los ojos verdes sería 5 dividido en 20, ¿cierto? Lo que corresponde a 0,25, y a la hora de interpretar esto significa que corresponde al 25%. Es decir, el 25% de las personas tienen ojos verdes en esta muestra, ¿verdad? Bien, veamos otro caso. En este caso, la variable x, si se fijan, toma valores cuantitativos, a diferencia de los valores cualitativos que tomaba aquí. Entonces, en el caso cualitativo, no tiene mucho sentido analizar las frecuencias acumuladas, por eso no están en esta tabla. En cambio, en el caso cuantitativo sí tiene sentido analizar las frecuencias acumuladas. Entonces, en este caso, al ser una variable cuantitativa y en particular discreta, ¿cierto?, porque toma valores enteros, tenemos la frecuencia absoluta, que es el recuento total, ¿cierto?, el número de casos en cada categoría, por lo tanto sería 23 individuos de los 125 analizados, ¿cierto?, están en la categoría 5, independientemente de lo que fuera, ¿no? Bien, luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto?, que dijimos era la acumulación a través de las distintas categorías. Entonces,
Si yo acumulo la primera y la segunda, 7 más 19, tenemos 26. Y si sumamos las tres primeras, 7 más 19 más 25, tendremos 51. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo lo que voy haciendo es sumar, ¿cierto?, la siguiente categoría. Es decir, 7 más 19 nos dan los 26, 26 más 25 nos dan los 51 y así sucesivamente. ¿Cuál es la interpretación que tiene? Por ejemplo, 51 individuos del total de 125, ¿cierto?, están en la categoría 1, 2 y 3. ¿Se fijan? Bien, la frecuencia relativa, ya dijimos, frecuencia absoluta dividido por el total de casos, es decir, 7 dividido en 125 nos da 0,06 o lo que sería lo mismo en la interpretación, el 6%. El 6% de los individuos está en la categoría 1. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto?, que dijimos que era la acumulación de las distintas frecuencias relativas. Es decir, 0,06 más 0,15 nos da 0,21, más 0,20, 0,41. Y así sucesivamente vamos acumulando a través de las distintas categorías. Bien, a estos registros, ¿cierto?, les vamos a llamar distribución de frecuencias, es decir, de la forma en que se comportan las frecuencias con las que se presenta la variable. ¿De acuerdo? Y lo lógico es que cuando las variables tienen rangos de variación demasiado grandes, ¿cierto?, o lo que es lo mismo cuando la variable es continua, conviene entonces agruparlos en intervalos, ¿sí? Dado que si lo hiciéramos, como en este caso, discreto, podríamos tener infinitas categorías, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso continuo siempre conviene tenerlas en intervalos. Y la estructura es similar. Vamos a ver ahora los intervalos, ¿cierto? Y luego tenemos nuevamente la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas tal como las hemos definido anteriormente. Entonces, lo que nos quedaría por definir son los intervalos. Para construir los intervalos vamos a aclarar primero. Llamaremos al límite inferior de cada intervalo como L sub i menos 1 y al límite superior lo llamaremos L sub i. De manera que en este caso 1,40 corresponde al límite inferior, es decir, L sub i menos 1, y 1,45 corresponde al límite superior, es decir, L sub i. Bien. Llamaremos longitud del intervalo o amplitud, ¿cierto?, a la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Por lo tanto, por ejemplo, en el primer caso, en el primer intervalo, la amplitud sería 1,45 menos 1,40, 0,05. ¿De acuerdo? Bien. A partir de esa amplitud, ¿cierto?, nosotros podemos también calcular lo que vamos a llamar el recorrido o rango, que es la diferencia entre el máximo valor que toma la variable, que en este caso sería 1,80, y el mínimo valor que toma la variable, que en este caso sería 1,40. Por lo tanto, eso nos da el rango de variación total de la variable, ¿sí?, el cual luego dividido por el número de intervalos nos dará definitivamente lo que llamaremos la amplitud del intervalo. El otro concepto que debemos ver se llama marca de clase. La marca de clase no es otra cosa que el punto medio de cada intervalo, por eso se calcula como el límite inferior más el límite superior entre 2. Dicho de otra manera, en el caso del primer intervalo sería 1,40 más 1,45 entre 2, lo que nos daría 1,425. ¿Sí? Esa marca de clase que aquí no está registrada, ya la registraremos el próximo día en los ejercicios. Esa marca de clase es el representante de cada intervalo que nos servirá luego para calcular,
por ejemplo, la media, la varianza, entre otras cosas. Es decir, es el representante de cada uno de los intervalos, dado que no podemos utilizar el intervalo completo. Bien, también es importante reconocer que es posible que hayan intervalos que no tengan la misma longitud. En esos casos, entonces, en vez de trabajar con la frecuencia, se trabaja con la densidad, que se calcula fácilmente a través del cociente entre la frecuencia y la amplitud. ¿De acuerdo? Y así, en vez de tener simplemente la frecuencia, dado que las amplitudes serían distintas, analizamos la densidad en vez de la frecuencia porque tiene más sentido. Bien, allí están los conceptos básicos y el próximo día revisaremos los ejemplos.